Voy a terminar hoy el tema del discipulado la semana pasada, que tenía que ver con el ayuno. Y cuando estudias lo que es el ayuno, te das cuenta que yo creo que es rara la persona que ayuna. No, por lo menos en cuanto a ese ayuno de Dios. Una vez que lo entiendes, tú dices: Dios mío, yo he dicho que he ayunado, ¿verdad?, en tales momentos, pero no creo que he ayunado como debe ser. Entonces, no quiere decir que no se puede hacer. Lo que sí le digo, y no se lo digo, se lo repito, no es porque pues simplemente sea difícil ayunar, en sí lo va a hacer, porque te vas a privar de comida y el cuerpo va a empezar a pelear, ¿verdad?, ese hecho. Pero cuando ya ves lo que implica o lo que es un ayuno bíblico, un ayuno de Dios, es una cosa terrible. Es realmente algo terrible para la persona que ayuna. Entonces, hoy voy a terminar. Van a ver un poquito, no mucho, van a escuchar algunas cosas que dije la semana pasada, pero ya voy a entrar a lo que es el final de este discipulado. Y vea conmigo una cita más, hay varias. Pero mire, si usted tiene una concordancia, por ejemplo, la concordancia Strong's, que es una de las más exhaustivas, y hace un estudio de la palabra ayuno, con la excepción del día de la expiación, una de las fiestas donde todos tenían que ayunar, porque era parte de esa fiesta, de esa celebración. Se tenían que humillar y tenían que ayunar, era una celebración. Con la excepción de esa mención en la Biblia, cada vez que usted ve ayunar o ayuno en la Biblia, está relacionado con alguna clase de crisis, alguna clase de situación dura, difícil, o un mal estado de la gente o de pecado. Entonces, cuando yo hasta diría, yo no sé por qué alguien quisiera decir está ayunando, si es que realmente lo entiende, significa que algo no anda bien. ¿Sí me escuchó? Si alguien tiene que ayunar es porque algo no anda bien. Ese es el punto del ayuno. Entonces, aquí está otro ejemplo donde el ayuno conecta algo que no es muy agradable. Si gusta leer conmigo ahí en Primera de Crónicas capítulo 10, Primera de Crónicas capítulo 10, vamos a leer del 8 al 12. Dice: sucedió el día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza, o sea, la de Saúl, en el templo de Dagón. Quiere decir que lo decapitaron. Versículo 11: y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Si se fija, Primera de Crónicas 10, 8 al 12, si se fija, esta no era una situación simple. El ayuno siempre está conectado a
a un tipo de crisis, a un mal estado, a una situación de una destrucción que está por suceder, o es una situación donde un arrepentimiento profundo de pecado por el pecado necesita tomar lugar. El ayuno no es algo trivial, no es una cosa simple. Ayunar no es algo que decides hacer. La última vez lo puse de esta forma, usando este lenguaje. El ayuno te escoge a ti, tú no escoges el ayuno. Lo que estoy diciendo es que va a venir una situación, una crisis, algo que va a provocar ese ayuno. Dios va a poner en el corazón hacer ese ayuno. Pero no se trata de un ejercicio religioso. Escuche, ayunar no es matar la carne. Ayunar no es matar la carne. Hay gente que ayuna y durante el ayuno empieza a maltratar a otros. Empieza a ser malo con alguien más. Empieza a enojarse, yo no sé. Entonces, ayunar no es matar la carne. Hay mucha gente que ayuna y después del ayuno la carne sigue muy viva. Ayunar, cuando se dice que es para matar la carne, hay un efecto. Ese efecto es uno secundario de ayuno, porque le estás privando a la carne de alimento, pero no la mata en sí, cuando estamos hablando de algo ya espiritual que está tomando lugar. ¿Sí? Entonces hay gente que ayuna y no cambia y la carne sigue viva, sigue ayunando por lo mismo y a veces hasta por años. Entonces, porque el ayuno que Dios escogió no es este. No es este. Ayunar, lo definí de esta forma la semana pasada, es una reacción de aflicción y quebrantamiento a una crisis o a un mal estado que necesita una respuesta de parte de Dios. Dios sí responde al ayuno, pero no todos lo hacen bien. No todos hacen un ayuno de Dios. Pero Dios sí responde a un ayuno genuino que alguien hace. El ayuno corresponde al nivel de la situación que se tiene por delante. Repito una vez más, una crisis, un mal estado, la nación está mal, está por ser destruida, o pecado que está básicamente esperando una destrucción de parte de Dios, y la gente ayuna y se arrepiente, se humilla delante de Dios. Entonces, ayunar siempre es motivado por circunstancias adversas. Ayunar siempre es motivado por circunstancias adversas, ya sea una personal o por la de alguien más. Cuando Esther sabe que hay una orden real para matar a todos los judíos, antes de presentarse al rey entra en un ayuno de 3 días. Es una situación adversa. Esdras ayuna porque el pueblo está por hacer un viaje peligroso de Babilonia a Jerusalén y le pide a Dios protección. Repito, no se ayuna por cosas triviales. De hecho, en muchos casos la pérdida de vida está de por medio. El rey Josafat ordena un ayuno a toda la gente de Judá para pedirle ayuda a Dios, porque venía un gran ejército en contra de ellos para destruirlos. El rey de Nínive y toda la ciudad ayunó porque creyeron que Dios iba a destruir la ciudad y se arrepintieron de su pecado. El ayuno siempre está conectado a algo adverso, a una crisis, a un mal estado, a una necesidad muy grande de arrepentirse, que está viendo el potencial de una destrucción. Repito, no es como, mire, no diga,
no diga, y ahorita va a entender más ya al final de esto, no diga, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, necesito matar la carne, creo que voy a entrar en un ayuno de 3-4 días. Don't do it. Don't eat your burgers. Eat your burgers, don't do it. Al final de esos 3-4 días, al quinto, you're going to be back, struggling with the same thing. Al final de esos 3-4 días, al quinto día de ese ayuno, vas a estar batallando con lo mismo. Porque ese no es el ayuno, no se hace así, de esa forma. Ese no es el ayuno que Dios escogió. Ayunar es una reacción de aflicción y quebrantamiento a una crisis o un mal estado que necesita una respuesta de parte de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios ayunaban buscando una respuesta y dirección de Dios porque se debatían entre la vida y la muerte o porque alguien ya había muerto. Una de las razones que se ayunaba. Todos los ayunos registrados en la Biblia están conectados a situaciones de crisis, peligro, persecución, guerra, vida o muerte, enfermedad, genocidio, juicio y castigo, entre otras razones. Yo dudaría, y me incluyo, yo no he ayunado por algo así. No creo que alguien haga un ayuno así de parte de Dios. Algunos hasta se jactan que no, yo he ayunado 10 días, yo he ayunado 20 días. Y cuando no es de Dios, todo lo que logran es probablemente perdieron de peso. No comer tanto días así va a ser resultado, es un efecto secundario, repito, pero espiritualmente no pasó nada, no sucedió nada, porque la motivación o los conceptos de ayuno están equivocados. Repito, el más grande, lamentablemente, yo no sé de dónde vino, de dónde lo sacaron, es decir, ayunar es matar la carne. Voy a ayunar para matar la carne. That's it. Es todo el entendimiento que se ha tenido y es incorrecto. Ayunar es entender que se entra a una guerra espiritual. Es una guerra espiritual como usted no se imagina. Cuando es un ayuno genuino. A un tiempo de resistencia, conflicto, aflicción, quebrantamiento. El ayuno siempre es motivado por circunstancias adversas. Aún Jesús, antes de empezar su ministerio, dice la palabra que es llevado por el Espíritu Santo a ayunar 40 días en medio de las fieras en el desierto para ser tentado por Satanás en preparación para su ministerio. Él todavía ni lo empezaba y ya estaba haciendo un ayuno de 40 días y no era algo, otra vez, no era cualquier cosa. El mismo Satanás estaba ahí tentándolo, y yo creo que estas fieras del desierto también son una referencia a demonios, no nada más a las fieras del desierto. No le iban a hacer nada a las fieras a Jesús, Él las hizo. Él es el Logos, el Verbo de Dios que creó todas las cosas. No le iban a hacer nada. Eran demonios. Este no fue un tiempo fácil para Jesús. Se indica el nivel de guerra que tuvo que hacer Jesús durante este ayuno. No quiere decir que Él no siguió ayunando esporádicamente durante su ministerio. Él decía, yo tengo otra hambre, otra comida que no es de este mundo. Y es un entendimiento obvio espiritual que él tenía. Entonces, ayuno implica guerra espiritual, adversidad, intercesión y o arrepentimiento. Ayunar es un reconocimiento de la necesidad de entrar en guerra espiritual por uno mismo o por otros, y la necesidad de corregir deformidades de carácter
o deficiencias causadas por el pecado, del cual uno se duele y se arrepiente, ya sea por uno mismo o por otros. Una cosa muy importante de un ayuno es que el corazón se duele. El corazón tiene que dolerse. Repito, no se trata nada más de decir, ¿sabes qué? Yo estoy batallando con esto, voy a matar la carne porque no quiero sentir esto. No, tiene que haber un quebrantamiento genuino, un arrepentimiento genuino, un dolor genuino por aquello que se va a ayunar. Esto no es una cuestión de lógica. Algo está sucediendo en tu espíritu, algo está sucediendo en tu corazón. Cuando Nehemías oye que su pueblo, su gente está en vergüenza, el muro quemado, sus puertas quemadas, dice que se aflige en su corazón, se siente y se pone a ayunar unos días y se pone a gemir y a llorar delante de Dios. Eso es cuando un ayuno te llama. Hay algunos que ayunan y al final no sucede nada y hasta con Dios se enojan. Pues ayuné y no pasó nada. Me siento igual, ando igual, etcétera. Tú lo escogiste. Tú escogiste el ayuno. Ahora, si un día Dios le habla y le dice, hace un ayuno de 5 días, agárrese. Porque usted está por entrar en 5 días tremendos, terribles. Todo tipo de cosas se le va a levantar, se va a venir en contra. Porque esto es real, es un ayuno al cual Dios mismo te llamó a hacer. ¿Sí? El ayuno es inducido por el dolor, vergüenza, aflicción o arrepentimiento que algunos de estos estados o crisis causan. ¿Sí? Nehemías ayunó y oró pidiendo perdón por los pecados de Israel, y luego él se incluye a él mismo cuando ora. Dice, esto está en Nehemías capítulo 1, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hay algo que entiende el que ayuna. Recibe una percepción espiritual muy amplia. Esto lo mueve. You don't fast because you're just feeling some little thing and you had this thought that maybe you should fast to, get rid of something in your life. No. When you fast, that's because the Spirit of God just opened your vision. He amplified your perception, and you're looking at something that's bigger and greater than just that one feeling that you think is moving you too fast. No, this is not the way it happens. Esta no es la forma que sucede. Tú vas a ver algo más. Nehemías estaba en el palacio, estaba cómodo, estaba a gusto. Él no había visto los muros derribados, él no había visto las puertas quemadas, él no había visto a su gente avergonzada. Nada más al oír la condición, el estado, la crisis, la vergüenza en que sus hermanos se encontraban, el espíritu le amplia su visión, y él empieza a ver algo en el espíritu, y eso lo provoca, lo mueve a llorar y a gemir y a buscar al Dios del cielo. No solo eso, quiere irse del palacio, ya no quiere estar ahí, quiere presentarse ante el rey y
permiso, que lo deje ir a Jerusalén para reedificar el muro. Él está dispuesto a desincomodarse. Él está dispuesto a hacer algo que ni sabía hacer. Nehemías no sabía hacer cosas de construcción. Él era copero del rey. Y sin embargo, él se va de todos modos por lo que siente del Espíritu. Ese es alguien que es movido por Dios a ayunar. Pero escuche, el ayuno nunca es una actividad agradable. Es una actividad aflictiva y de quebrantamiento real. Si alguien alguna vez pregunta de ti y dice, oye, ¿está bien fulano? ¿Está bien fulana? Parece que se está volviendo loco. No, todo bien. Está ayunando. Está ayunando. Es una actividad no muy agradable. Cuando los hombres o las mujeres de Dios ayunaban debido a una situación seria, se rompían la ropa, literalmente agarraban su ropa y se la rompían. En ese momento podían traer puesto el mejor traje, el mejor vestido. Quizás esa ropa les costó mucho dinero, pero porque sus ojos son abiertos y ven algo, de pronto se rompen su ropa porque identifican que lo que están viendo amerita un quebrantamiento y una humillación delante de Dios. Se rompían la ropa, se vestían, la palabra dice, se vestían de cilicio. Era un saco de papas. ¿Se ha visto esos sacos de papas? Esos bien ásperos, color así como cafecito o beige, pero eran los que usan hasta para las carreras. Eso se vestían de los reyes se quitaban sus ropas reales, se rompían sus vestidos y luego se vestían de cilicio, un saco de papas, se quebrantaban, se humillaban, escuche, se echaban polvo o ceniza sobre la cabeza. Aleluya. ¿Cuántos han ayunado así? Y no lo estaban haciendo porque ¿ya viste? Sí, ya vi. Hay que romper la ropa, hay que ponernos el silicio, hay que tráete el polvo, tráete la ceniza, así como muy casual. No, era veían, sabían, sentían y oh my God, paz, se sentaban en polvo, en ceniza y no comían, se ponían a ayunar. El propósito del ayuno es una expresión de tristeza sincera y genuina, arrepentimiento, humillación y disminución del alma que busca a Dios. Si ayuna pero no lo hace con entendimiento, la única aflicción que va a sentir va a ser la del hambre, pero de ahí no va a pasar. No tendrá ninguna sustancia espiritual y Dios no responderá a su ayuno. ¿Oyó? Por eso le digo, ¿cómo hacer la hamburguesa? ¿Cómo hacer los tacos? Dios no va a responder a un ayuno así. Usted hace con sus ideas. Voy a ayunar porque, no sé, creo que debo, o nunca lo he hecho, creo que voy a ayunar. No. Pero espérese a que Dios te hable. Déjame le digo bíblicamente que es afligir el alma. Cuando alguien aflige su alma, escuche, lo voy a decir lento para que apunte algunas de sus palabras. Voy a darle 10 segundos para escribir. Afligir el alma es. Mientras tomo agua. Abatirla,
debilitarla, reprimirla, deshonrarla. Deshonrarla en el sentido de humillarla, despojándola de egoísmo y altivez. Cuando tú eres orgulloso, altivo, estás honrando a tu carne. Deshonrarla es quitarle la altivez, quitarle el egoísmo. También es dominarla, oprimirla, quebrantarla, someterla. Afligir es de la palabra aná, se escribe como el nombre Ana, pero acento en la última A, aná, del hebreo, que también se usa para describir violencia. Les repito, ayunar es algo terrible. Terrible, yes. The descriptions, so this is what it means to afflict the soul. It means to break it, weaken it, repress it, dishonor it, in the sense of humiliating it by stripping it of selfishness and haughtiness or pride. So when someone moves or operates in pride and haughtiness, selfishness, they're honoring the flesh. So to dishonor the flesh is to strip it of these things, right? And then it also means to dominate it, to oppress it, to subdue it or submit it. It's the word anah from the Hebrew, which is also used to describe violence. So fasting is not a pleasant thing to do. Your body is going to feel it. Your soul is going to be afflicted. So cuando alguien se aflige delante de Dios, esto es lo que está haciendo. Entonces tiene que haber un reconocimiento genuino en el corazón de una necesidad espiritual o de un pecado antes de que el ayuno pueda comenzar. So, cuando ayunas y alguien te pregunta, ¿por qué estás ayunando? Vamos a decir, la respuesta no puede ser, porque quiero matar la carne. No. Repito, esa no es la razón. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás sintiendo? Ahora, si tú dices, Dios me dijo que en 10 días va a destruir El Paso, Texas, esa es una razón por la cual ayunar. Y estás gimiendo y estás llorando. Si ahorita notó, vaya y léalo, Nehemías capítulo 1. Dice que Nehemías estuvo llorando día y noche. O sea, no era una oracioncita. Algo más estaba tomando lugar, obvio. El ayuno es motivado, impulsado por el entendimiento que un mal estado o crisis necesita la presencia, el poder de Dios o el perdón de Dios como respuesta e intercesión a esa situación. So, cuando estás esperando una respuesta de parte de Dios, porque estás ayunando, porque quieres oír de Él, quieres una dirección de Él, ayunas entendiendo que Él va a responder o va a interceder en
en esa situación. La esencia pues del ayuno es más profunda que el acto de privarse de comida, y está contenida en el concepto que le comenté la semana pasada. El ayuno significa abstenerse de. Ese es el concepto. So the concept of fasting means to abstain from. Esta es la esencia de lo que es el ayuno, abstenerse de. Aunque el ayuno en lo natural, ahorita todo lo que acabo de describir, yo no sé si en Israel o en el Medio Oriente todavía hagan esto, de romperse la ropa, de echarse polvo y ceniza, quebrantarse, humillarse, llorar delante de Dios. No sé si todavía se practique, no sé, no se escucha, no se ve. Pero esto era algo que en lo natural se hacía, ¿verdad? Hay una expresión externa de, si veían a alguien de esta manera, polvo, ceniza, ropa rota, quebrantado, llorando, etcétera, sabían que algo había sucedido, estaba ayunando, y expresaba externamente que estaba ayunando. Y repito, recibía respuesta de parte de Dios cuando se ayunaba correctamente, con el corazón correcto, como Nehemías. Pero solo contenía la figura y la sombra del ayuno, nada más, la figura y la sombra del ayuno, pero no la sustancia. Entendiendo el ayuno que escogió Dios, entonces escuche, entendiendo el ayuno que escogió Dios, entonces uno puede ayunar todos los días. Uno puede abstenerse de todos los días. ¿Sí? Para esto, ¿se acuerdan que leí tarea la semana pasada? Debió haber leído Isaías, ¿qué? 58, ¿verdad? Isaías 58. Mire lo que dice Dios. Vaya conmigo ahí. Isaías 58, 1. Cuando lo encuentre, grite ayuno. Isaías 58, 1. Vamos a leer varios versículos. Pero mire, aquí está el ayuno. Este es el ayuno que usted debe hacer. Y una vez que lo entiende, lo puede hacer todos los días. Isaías 58, 1 en adelante dice, este es Dios hablando. Clama a voz en cuello, le está diciendo a Isaías, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dios contesta, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí?
que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco. Es como un tipo de rama que se encorva y está diciendo: esto no fue lo que yo escogí. Y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Joel 2, 12, 13. Joel 2, 12 y 13. Dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Pero mire lo que dice, mire la conexión: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. So, mire cómo dice: ayuna, pero no te rasgues el vestido. Conviértete en tu corazón. Rasga tu corazón, duélete en tu corazón. Pregúnteme, entonces, ¿qué debemos ayunar? ¿Qué debemos ayunar? Gracias por preguntar. Entonces, ¿qué debemos ayunar? Podemos ayunar todos los días si nos rasgamos el corazón porque queremos hacer la voluntad de Dios, entendiendo que la esencia del ayuno es abstenerse de. Pregúntese a sí mismo: ¿de qué necesito abstenerme? ¿De qué necesito abstenerme? ¿Sí? Escuche, ayune actitudes y comportamientos que no agradan a Dios. Ayune pensamientos que lo atormentan y lo oprimen, que no son de la mente de Cristo. Ayune sentimientos de venganza, enojo, ira y amargura. Ayune maldecir, ayune gritería, ayune pleitos, ayune reacciones
que hieren a los demás. Ayune duda. Aflija su alma de estas cosas y absténgase de ellas, si es que busca acercarse a Dios y oír de Él. Este es el ayuno que Dios escogió. You want to fast? Why don't you fast that thought? Why don't you abstain from it? Because the essence of fasting means to abstain from. To abstain from. That's the essence of the fast that God chose. Because what God was seeing was that people were fasting and they were debating and they were fighting. And even in the midst of a fast, they were beating up somebody else. They weren't helping people. They were still being mean and evil to others. They would fast and then they would debate. So why don't you fast that behavior? Fast that attitude. Abstain from it. Right? Quiere ayunar, desate las ligaduras de impiedad. Suelte las cargas de opresión. Y ya perdone a los que no ha perdonado. Deje ir libre a los quebrantados. Rompa todo yugo. Comparta su pan con el hambriento. Albergue a los pobres errantes en casa. Cubra al desnudo y no se esconda de su hermano. Rasgue su corazón. Rasgue su corazón. Duélase. En verdad. Este es el ayuno de Dios. Lo que Dios busca es un corazón genuinamente dolido, convicto, arrepentido y que se aflige por la situación, estado o condición por la que ayuna. Este es el ayuno de Dios. Y usted sabe que cuando usted empiece a ayunar, actitudes, comportamientos, pensamientos, situaciones, cuando usted empiece a abstenerse de, usted va a tener una lucha. Usted se va a afligir por callarse la boca. ¿Alguien va a decir amén? Sí, amén. Oh, le va a costar. Usted va a querer decir tanta cosa y va a batallar para callarse y va a tener que resistir ese enojo y va a tener que resistir y esperar que Dios le haga justicia y que sea Dios el que haga venganza, porque usted va a querer moverse por una indignación, por una injusticia que le están haciendo. Ponga atención, porque a lo mejor Dios le dice: ayuna esta situación, abstente, espérate, yo voy a orar a favor tuyo, búscame. Pero mientras, tú vas a tener que armar una resistencia fuerte y te va a doler, te va a afligir bastante. Pero ese es el ayuno de Dios. El dominio propio es una de las cosas más grandes que se tiene que ejercer. Pero es uno que cuesta también mucho. Tienes que ayunar las críticas, tienes que ayunar los ataques, tienes que ayunar las habladas.
todos esos sentimientos que de pronto se levantan, los tienes que eliminar, buscar abstenerse de ellos. Si lo ve de esta forma, es para no violar o quebrar ese ayuno. Pero este es el ayuno de Dios. No significa que el otro ayuno, el que es algo más externo, repito, no pueda darse, no pueda suceder. Pero le repito, es terrible. No es algo simple, no es una actividad agradable. Para nada. Para nada. Incluso yo le diría, ore, busca a Dios. Si de pronto se le viene la idea de ayunar, ore, busque a Dios y asegúrese que es Dios el que le está llamando a un ayuno, porque no es fácil. Pero escuche, Dios va a responder, porque si responde al ayuno. Él dice, yo habito con el quebrantado de espíritu, con el que se humilla, con el humilde. Pero esto es algo que no se puede fingir. Dios sabe cuando alguien está quebrantado genuinamente, en verdad, delante de su presencia. Eso es a lo que Dios responde. Él no rechaza al contrito de corazón, al humilde. No, es casi como que no puede, porque está viendo y quiere responder, y si responde. Pero ese ayuno tiene que ser genuino, tiene que ser real. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, gracias otra vez por esta palabra. Yo no sé si vas a estar llamando a algunos a hacer un ayuno, y nos estás dando un entendimiento mucho más claro de lo que es un ayuno de Dios, un ayuno real y genuino. O estás llamando, Señor, a ayunar esas actitudes, comportamientos y pensamientos que no te agradan, y que en medio decimos, porque es una ironía, que queremos oír de ti, te buscamos para una respuesta, pero seguimos maltratando a la gente, seguimos hiriéndola con nuestras actitudes y comportamientos, y todavía esperamos que tú nos hables y nos estás diciendo, no, ayuna eso, suelta eso, rompe los yugos, deja ir libre a los quebrantados, no te escondas, no te aísles de tu hermano, rompe con todo eso. Entonces brillará tu luz, entonces Jehová será tu retaguardia, y nos estás llamando a este ayuno. Señor, que estemos sensibles a tu voz, que te escuchemos, que obedezcamos cuando tú hables y llames a ayunar, un ayuno tuyo. Gracias, Dios, por guiarnos, hablarnos y enseñarnos. Te damos a ti siempre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.